El Litquil, una maravilla de los Konglangs y de los idiomas en general. Ya hay videos sobre este tema, pero hoy toca que yo vine personalmente a contárselos. Este idioma fue creado por John Quijada, estadounidense de padres mexicanos, que tal vez algunos lo conocerán por una canción de 31 minutos. Desde la creación de Litquil, él ha sido una persona muy influyente en el campo de las lenguas artificiales. El Litquil se considera por muchos el idioma más perfecto, exacto, pero difícil de aprender, tanto que ni John lo puede hablar fluidamente. Además, que es humanamente imposible de aprender. Pero ya hablando de cómo es el Litquil, es un idioma con cosas muy particulares para los idiomas naturales. Primero, hay algo que aclarar. El Litquil tiene varias versiones, pero aquí revisaremos la segunda versión, que de hecho es bastante similar a la primera. El Litquil fue creado basado en la teoría Sapir-Whorf, que se basa en que los idiomas que habla la gente influyen en la forma de su pensamiento. Además, que busca la precisión y ser lo más conciso posible, o sea, expresar la mayor cantidad de información con el menor número de sonidos posibles. De hecho, Itzcuil en Itzcuil significa un diseño filosófico para un idioma hipotético. Tal vez ustedes dirán, podemos ser específicos en muchos idiomas con pocas palabras, como por ejemplo la frase el niño rodó colina abajo, y parece que no tiene ambigüedad alguna, pero sí tiene. Empezando en que no sabemos si el niño rodó porque él quiso o si fue empujado, o si era metafórico o real la frase. Este tipo de ambigüedades que nos parecen normales en Itzcuil no existen. El Itzcuil en esta versión tiene o tenía 45 consonantes y 13 vocales, pero la versión más difícil contaba con 65 consonantes y 17 vocales. Algunos sonidos particulares que tiene el Itzcuil son la sh del alemán, la sh del galés, la ng del tailandés o malayo, la k del árabe, la R o R del español, la R del francés, la S del inglés o griego, la J del ruso o del español de España, la Y del húngaro, la L del portugués y la T como en náhuatl. Y también muchas consonantes eyectivas, o sea, pronunciar la consonante sin vocal, como se hace en el Big Box. Su escritura también es particular, ya que utiliza un sistema de escritura morfofonético. O sea, que los símbolos no solo representan sonidos, sino que también representan muchos conceptos, que son fase, valencia, validación, patrón 2, raíz 2, caso gramatical, modo o ilocución, o esencia, extensión, perspectiva, configuración, afiliación, sufijo, contexto, tendencia, tono y acento. ¡Uh! Más o menos tiene más de 50 millones de letras y se escribe con el estilo bustrofedón. Además que los trazos fueron inspirados en la escritura etíope, brahmi, hebreo y el klingon. También hay otra escritora llamada Ilax, que el mismo John Quijada ha dicho que es bidimensional y no lineal, pero solo existe para la primera versión de Litquil. La gramática del Litquil es muy difícil, ya que es extremadamente aglutinante, lo que también tiene que ver con los nombres del segmento anterior, así que aquí los explicaré. La fase es un prefijo formado por una consonante que indica que algo es breve o dura infinitamente, y hay 9 tipos de fases. La valencia es un prefijo formado por una vocal que indica que alguien sí o no participa en la acción. Hay 14 tipos de valencia.
La validación explica que si lo que se sabe se puede confirmar por otros o no, y hay 14 tipos de validación. El patrón es una unidad de significado de donde se pueden derivar otros conceptos. Por ejemplo, ek significa humano y se puede derivar a uk, que significa hombre, y ek, que significa mujer. La raíz es una unidad de significado que cuando se junta con otra palabra se forma un significado más complejo, como los ejemplos que hemos estado viendo. El caso gramatical es una partícula que modifica la palabra para darnos más información. Por ejemplo, el caso dativo indica que algo es el objeto indirecto y el acusativo expresa que algo es el objeto directo de la oración, lo que nos da más libertad en el orden de las palabras. Otro ejemplo, yo doy un libro a mi amigo. El libro tendría una partícula del caso acusativo, mientras que mi amigo una del caso dativo. En español no existe esto, pero los podemos traducir como preposiciones. Muchos idiomas naturales evolucionaron para dejar de usarlos, pero hay lenguas que todavía los tienen, como el alemán que tiene 4, o el ruso que tiene 6 casos, o el húngaro incluso que tiene 18. Pero el Litwin, para ser muy específico, tiene 96 casos gramaticales. Aquí van algunos ejemplos. Asbaltui exil. Asbal exul. Asbal exol. Isbalti exuil. Asbal exil. Asbaltoil. Asbalti exol. Asbaltu. Asbaltui. Asbal. Asbalti exul. Asbal exol. Isbalti exoil. Asbaltu. Asbal exul. Asbaltoil exil. Asbalti exol. Asbal exuil. Asbaltu exoil. Isbalti exuil. Asbalto. Asbaltu exil. Asbal exoil. Asbalto exil. Asbalti. Asbalto exil. El modo o ilocución se expresa si una oración es declarativa o asertiva, si hay una presuposición o una especulación. La esencia, extensión, perspectiva y configuración serían lo que en idiomas naturales llamamos plural, singular y tiempos verbales, pero de una manera más compleja. Por ejemplo, ekal, persona, ekal, pareja, ekal, grupo de personas coincidentes, ekash, grupo de gente diferente, etcétera. O Aklal, río, Aklad, lo que alguna vez fue un río, pero ya no. Aklash, río que fluye. Aklak, idea del río, existencia del río. El sufijo se refiere a una serie de 200 sufijos para expandir el significado de la palabra, así como en los idiomas naturales son los adjetivos y adverbios. Los grados van desde 1 que significa nula existencia hasta 9 que significa totalidad de algo. Por ejemplo, ekal, persona, ekalat, persona suficiente o persona apta. Tiene el sufijo at que significa suficiente. El contexto es dar contexto, vaya la redundancia,
a la palabra u oración. Il mashkon significa la orquesta está tocando. Il mashkoni significa la orquesta está tocando, pero con el contexto de que es significativo para ti. Il mashkone, la orquesta está tocando, pero de una forma metafórica. Il mashkonu, la orquesta está tocando y te afecta emocionalmente. Tendencias. Hay 24 tipos de tendencias que podremos traducir como adverbios. Por ejemplo, la tendencia coincidente podría ser como resulta que o afortunadamente. La tendencia reactiva podría ser wow o oh por Dios. Porque en Itzcuil no existen las onomatopeyas ni expresiones. Tono y acento. Estas dos partes las junto porque tienen que ver. En algunas palabras pueden añadir más significado. La mayoría de los idiomas naturales tienen una base de números decimal. Otros pocos tienen una base en el 20, pero el Itzcuil tiene una base centesimal. Los idiomas con base en el 10 van cambiando cada 10 números, pero en el Itzcuil, al ser un idioma centesimal, los números serían unidades separadas hasta el 100. Por ejemplo, un número como 4229 en Itzcuil sería más o menos como decir 4229, que en Itzcuil sería Xali Nial Malok o algo así. 269.766 sería como decir 297.166. Además que no utilizan los números árabes, sino que todos tienen sus propios caracteres en Itzcuil. Pero aquí no existe el cero, sino que hay que añadir sufijos a las palabras para indicar ausencia de algo. Hemsokaitzurkoi significa supuestamente por medio derivado de todos los variados atributos de la humanidad. Kuliashboksheyar Arpiktox significa ser difícil de creer después de supuestamente intentar volver a inspirar miedo repetidamente usando grupos heterogéneos de payasos de aspecto sospechoso a pesar de la resistencia. Tramloehasmartuktrox significa, por el contrario, creo que puede resultar que una cadena montañosa escarpada se desvanezca en algún punto. El youtuber Wisbekier creó una mezcla entre Itzcuil y Toquipona, pero él lo explica mejor en su video, que lo dejaré en la descripción de este video. Las fuentes fueron de los videos de Wisbekier sobre el Itzcuil, también del video de los infoprimates y del canal de Itzcuil español y más. Todos los links los dejaré en la descripción de este video. Gracias por ver este video. Espero haber cubierto toda la información más simple. Esto es todo. Santi se despide y bye.